Hola, bueno, estamos comenzando con este vivo, expresión corporal y el ser holístico. Vamos a ir invitando a Julieta, mi compañera de proyecto. Hola Susana, Susana ya está ahí. Bueno, Hola, lo bienvenidos todos logré. que están entrando. Esta vez sí, entramos juntas. Bueno, Bueno, bienvenidos a quienes empiezan a sumar. Este es un encuentro que estamos muy contentas de compartir con Susana Goñi. Aviso para quienes se empiezan a sumar y quizás no tienen mucha idea. Em, Nosotras somos, yo soy Julieta Orellana yo y soy acá Jasmine estoy con. Unfer. Y nosotras compartimos un proyecto que se llama Expresión Corporal UNCIP, que lo empezamos en el año 2020, primer año pandémico. Somos estudiantes de la UNA. Ah, mira, todo muy rápido, Susana. No sé, yo aparecí acá, aparecí. Seguimos contando, seguimos contando. Buenísimo. Estábamos contando un poco de nuestro proyecto, esperando a que llegues, porque, bueno, pasó todo muy rápido. Em, Decía que somos egresadas de la Universidad Nacional de las Artes, del profesorado donde Susana trabaja, donde es directora, ya tendrá su presentación. Y bueno, estamos muy contentas, este es el segundo vivo que hacemos, el primero fue con otra docente que, que admiramos mucho, al igual que Susana, que es Mariana Carli, y esta es nuestra segunda experiencia, así que bueno, muy contentas y agradecidas de esta oportunidad de compartir estos espacios y encuentros. Así que ahí te dejo. Bueno, vamos entonces a presentar un poquito a Susana, la vamos a dejar que se presente ella sola, así nos cuenta todas sus cuestiones. Susana, bueno, es la directora de la carrera de expresión corporal en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, en la parte de artes del movimiento. Eh, y viene con un recorrido de haber estudiado desde muchos lugares al ser humano y demás, y por eso nos parece muy interesante convocarla a esta charla. Así que si nos querés contar un poco más cómo fue todo ese recorrido, eh, así te Dale, Yasmín. conocemos. Bueno, hola, hola a todas. Primero, hola Julia, hola Lieta, hola Yasmín, y a todos los que están ahí, que los que veo son muchos conocidos. Así que voy a repetir un poco todo el recorrido y voy a tratar de ser breve. Pero en realidad el recorrido empieza desde muy chica. Digo, esto de por qué uno llega a los lugares a veces es un misterio. Eh, yo en la docencia nunca había pensado, sin embargo, ya desde chica había algo de la exploración, no sé por ahí los que recuerdan eh, esta cuestión de los deambuladores que habla de la psicología de desarrollo, bueno, cuando los chiquititos, o los que tienen chiquitos y ven que van para un lado, van para el otro, y están tocando, y están buscando, y están explorando, bueno, esa exploración siempre me constituyó como un interés, ¿no? Como un estar atenta siempre a todo lo que me pasaba a mí, a los demás, bueno, son formas de estar en el mundo. Entonces, bueno, Nietzsche diría que es ese espíritu del niño, ¿no? Que siempre está latente. Y siempre ese espíritu de explorar y de buscar fue el que me catapultó en toda una odisea de vida a la expresión corporal finalmente. Yo arranqué en la UBA, en biología, eh, en paralelo estaba en esa época el boom del estudio de Patricia Stockholm Monroe, y a mí que me gustaba toda esta conjunción de cosas que ya se van a ir armando ahora en lo que les cuento, bueno, aterricé entre comillas de la mejor manera y placenteramente en el estudio de Patricia donde conocía la expresión corporal. De ahí en más nunca paré, y todo mi camino tuvo que ver como un boomerang desde la expresión corporal y hacia la expresión corporal, ¿no? Como un ida y vuelta, abrir la puerta, ir a pasear un poco y volver. Eso me constituyó en todo el camino. Bueno, biología en la UBA, hice el profesorado en Urbanova, recibí en 1985 de profesora en Nacional de Expresión Corporal. Después hice danza teatro porque quería seguir incursionando en lo escénico, en lo artístico, en lo expresivo, en subirme al escenario. Entonces todo eso ahí
lo pude canalizar. Eh, Después, cuando iba yo leyendo todos los artículos del profesorado y avanzábamos, la idea de sí mismo me hizo hacer la carrera junguiana. Esto ya les digo después de recibida de expresión corporal. Entonces me recibí de analista junguiana justamente porque quería saber qué eran los arquetipos, qué era todo eso que leíamos desde Patricia. Eh, Hice 2 años en bioenergética, que es la línea de Reich, que estudia la energía en el cuerpo, bueno, largo para enfocarnos en cada una de las cosas. Después me interesó las emociones, digo, a ver cómo es esto de las emociones. Entendí que las emociones eran cuerpo, no necesariamente sentimiento, y hice la carrera con un doctor, con Norberto Levi, para estudiar las emociones. Eh, Terminé en el 2015 con counseling, con un gran recorrido, donde desde la corriente de Carl Rogers, después de 30 años entendí todo lo que decía Patricia, porque Patricia y la expresión corporal se basa fundamentalmente en los postulados del humanismo y mucho de Carl Rogers, que fue un psicólogo y un educador. Bueno, todo esto en el medio de dar clases, de entrar a trabajar, de hacer danza, de bailar, de explorar el movimiento y algunas técnicas que, bueno, todo lo que pude hacer está ahí en ese camino. Wow. Buenísimo, es un montón. Bueno, chicas, pero Eh, yo arranqué chiquita y ya soy grande. un poco hemos leído bueno, toda tu formación, pero está bueno como ese recorte personal tuyo. Y ahí, bueno, saludamos a toda la gente que se ha unido, que todo deben conocer, obviamente, pero quizás para empezar, para quien se aproxima por primera vez un poco a ver qué es la expresión corporal, cómo la definirías así por si hay alguien aquí, alguien curioso que no sabe Bueno, bien de qué la va. ok, ok. Bueno, en principio vamos a decir que es una práctica vivencial, es artística, es educativa. eh, Patricia Stokoe diría arte, salud y educación. Después vamos a ver un poquito, si entramos a charlar en otras cosas, como qué sería el holismo y todo eso. Y es una práctica que promociona la integración y la integridad de los individuos. Por eso, digamos, trabaja desde el aspecto personal a lo grupal, trabaja las propias competencias para ampliarlas, trabaja el desarrollo de todas las potencias humanas, siempre en un camino metodológico que está sumido y resumido desde esta amplitud de lo sensible, puesto nosotros en la senso-percepción, y en este juego amplio de la improvisación y composición donde vamos jugando todas estas exploraciones. Entonces la expresión corporal realmente es una práctica ante todo y desde mi punto de vista, educativa, en todos sus sentidos, desde el sentido holístico. Un poco empiezo a contar que este vivo lo titulamos Expresión Corporal y el ser holístico. Y bueno, por todo esto que venís contando, nos pareció que eras la más apropiada para poder compartir tu experiencia y tu trayectoria en este sentido, porque un poco lo dijiste, pero ese es como esta integridad, este ser holístico, esta mirada, es lo que más quizá te interesó de la disciplina, pareciera ser. Ahí. Eh, Sí, en realidad sí. A mí lo que me interesó de la disciplina del ser holístico desde ya, porque imagínense si yo arranqué mi viaje, entre comillas, en biología, y después empiezo a acercarme hacia un cuerpo creativo, ahí hay una relación totalmente directa. Es muy largo de explicar, pero digamos que todos los procesos, el proceso creativo y el proceso del conocimiento, está todo el tiempo trabajándose en la expresión corporal. Entonces a mí lo que me interesa es que se desarrolla algo integral y no solamente, y no porque sea algo teorético, no es desde la teoría. Nosotros vivenciamos, experienciamos, ponemos el cuerpo para para el arte de movimiento, para la acción que sea, para la danza en nosotros, pero en realidad estamos haciendo un desarrollo mucho más profundo y eso me atrapó realmente a la expresión corporal, porque creo, y no en vano, que si entendemos a toda la disciplina y la practicamos, vamos a poder trabajar en cualquier campo donde nosotros hagamos realmente un proyecto coherente, ¿no? Con todos los elementos que planteamos. Así que lo que me atrapó
es el amor a lo humano que tiene, de alguna manera. Qué Súper. lindo. Agrego una cosita más que ahí, bueno, hay bastantes personas que cuando quieran pueden ahí comentar o preguntar y tal, y les vamos leyendo también para acompañar las charlas o lo que les surja para preguntarle a Susana. Bueno, y nos gustaría traer esto de, estamos hablando de lo holístico, y a veces no está muy claro cuál es el concepto, y en expresión corporal también se habla del ser biopsicosocial, y algunos le ponen otras palabritas ahí en el medio. ¿Cómo sería esto? Y si hay diferencias, y cuáles son las diferencias entre el ser holístico y el ser biopsicosocial. ¿Cuál ¡Wow! es Es un esa mirada? preguntón, un preguntón. Súper interesante. A ver, voy a tratar de ser breve, esto da para hablar muchísimo. Voy a decir en principio que sí, los vamos a equiparar. Y voy a arrancar diciendo que lo holístico, lo podrán corroborar, en realidad a mí me gusta no decir cómo son las cosas, yo abro puertas siempre. Lo interesante es que por ahí los que escuchan puedan investigar esto. Lo holístico, el holismo viene de holos. Holos significa totalidad, un todo. Aristóteles ya en 384 antes de Cristo empezó a hablar de lo holístico, del holismo, ¿no? Él fundó a la idea. Después, bueno, aparecen en biología, en sociología, un montón de campos que empiezan a hablar, en la teoría de los sistemas, que empiezan a hablar también en relación a la Gestalt, cómo es esto que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, cuando nosotros, y yo me permiten porque vengo dando clases con esto, que estoy feliz, Mm. ¿no? Este chiche, fíjense como este todo, ¿no? Que yo puedo ampliarlo, fíjense, y que es una maravilla, porque es lo que hacemos en la expresión corporal, ¿no? Tiene un montón de partes, estos puntos naranjas, que están interconectados. Esto es un sistema holístico por excelencia. Hermoso. Podemos pararnos en cualquiera de las partes, nos podemos parar en cualquiera de ellas, pero todo esto está en relación, ¿no? Por eso siempre hablamos, por ejemplo, en composición coreográfica, que todo depende del punto de vista de que te pares para ver este universo. Bueno, lo holístico es esto, ¿no? Esta capacidad de integración y de observar un todo, que es un sistema, sin dejar partes de lado. Carl Lewis diría es un campo. La acción corporal se compone y pertenece a un campo de conocimiento. Vuelvo a la imagen, sería que el campo de la expresión corporal podría ser que son todos estos temas interrelacionados. Y todos los vamos a ir viajando en la medida que nos formemos. El ser biopsicosocial, del cual para mí fue una de las preguntas, una de las cosas cuando leía ya años dije, wow, a mí me explotó la cabeza en ese momento hace 40 años. Digo, claro, no somos una sola cosa, no somos ni biológicos, ni psicológicos, ni solamente emocionales, ni solamente, somos todo eso junto y todo está en interrelación. El holismo lo que provoca y confiere es un sistema epistemológico y filosófico, ¿sí? Es decir, que esta idea no es solamente una idea, porque yo puedo decir somos holísticos, pero dejo un montón de cosas de lado. Ahí no soy coherente ni congruente con este hacer, decir, pensar. Cuando yo puedo integrar todo eso en la realidad e ir develando todas estas capas, estoy siendo congruente con esto holístico, este ser biopsicosocial que es una integración. Así que sí, podemos decir que están equiparados como idea. Genial, por ahí decían qué visual y qué, se me fue para arriba, qué visual y perfecto, comentaban por ahí. Está Esto, muy buena esa imagen. Esto después de añares lo conseguí a través de mi amada nieta, que el padre Ah, me dijo, toma, llévatelo, porque cuando vi este chiche dije, esto necesito para mis clases de expresión corporal. Así que Ágata y su nombre, acá queda el chiche. Es un modelo está atómico. buenísimo. Es un modelo atómico. Excelente. Me Sí, sí, gusta sí. porque trae algo de, de lo que hacemos mucho en expresión corporal, que es traer a la experiencia, ¿no? El entender desde la experiencia, que vos también lo nombraste. No es solamente una teoría, una idea, sino todo eso
que uno puede asir, ¿no? El traerlo a algo sensible. Y entonces nos gustaría preguntarte también cómo ves vos que la expresión corporal integra esta multidimensionalidad en la práctica, ¿no? Como todas estas dimensiones. Obviamente en lo breve, porque los Sí, videos de sí, voy a Instagram duran una tratar. hora. No, no, total, voy a tratar de ser breve. Es decir, como buena profesora, finalmente, voy a tratar de ser lo más didáctica posible en el breve tiempo. Eh, bueno, a ver, la integración del expresivo, cuando nosotros tenemos que trabajar todas esas facetas, se da en un camino desde la apertura de lo sensible. Yo diría que el disparador es esta apertura de lo sensible. Esto nos va integrando a los distintos conocimientos. Ese es el punto de partida, lo sensible. Y se va integrando en cada ser. El trabajo es una espiral, ¿no? Como todo holístico, pero es una espiral que va creciendo. Entonces voy a integrar saberes. Es un trabajo constructivista. Es un trabajo que construye, desde la experiencia, construye los saberes. ¿Sí? Podemos realmente nosotros consolidarnos pedagógicamente desde un constructivismo, que esto quiere decir que vamos escalón por escalón construyendo la experiencia, reflexionando sobre ella, luego teorizando finalmente. Por lo tanto, el conocimiento siempre, por más que a veces en algunos campos se piense distinto, desde mí, desde nosotros, es el cuerpo el que se pone para adquirir todo este bagaje, esta experiencia. Así que la integración siempre es sensible, siempre se da y en un proceso, que es otro fundamento epistemológico, es decir, central de la expresión corporal, que es también todo se va construyendo en un tiempo, en un espacio, en el devenir de la propia persona, dicho sintéticamente. Claro. Y Ahí es un está No, trabajando. montón. vienen muchas preguntas, pero también hay algunas cositas que nombraste que vamos a llegar a profundizarlas porque son cosas que nos interesan como en particular, como hablar del proceso y tal, así que de esta síntesis luego se va a desprender Bueno, algo más. dale, dale, dale. Sí, y también me pregunto cómo es esto de ver todas estas capas, o sea, trabajando en expresión corporal, son muchos campos, ¿no? Hablar no por nada estuviste estudiando un montón de tiempo de tu vida cada una de estas cosas, ¿no? Como que es un montón de repente. Y pareciera que es como complejo abarcar eso. Y bueno, nosotras que tenemos la experiencia de haber hecho la carrera y demás, como que termina siendo algo muy natural, ¿no? Eh, pero ¿cómo ves vos en el hacer de la expresión corporal, en lo concreto, el impacto de esta perspectiva de lo Ujú. holístico? Ok, el impacto, les digo que se ve. Yo los recuerdo, a veces no me acuerdo los nombres porque son miles, cientos, pero a cada uno los recuerdo. Los recuerdo cuando ingresaron y los recuerdo cuando se van. Años, algunos, porque se encariñan demasiado, pero realmente se ve un proceso que realmente es integrador. Imagínense, a ver, ustedes tienen 40 y pico de materias donde todo ese holos, lo que ven como conceptos, tienen toda la mirada del humanismo, como ciencias filosóficas, ¿no? De la fenomenología y del existencialismo. Ahí tienen una masa en 43 materias que van viendo de distintas maneras. Desde el área arte, salud y educación, tienen tres ejes fundamentales: proceso creativo, proceso de comunicación, desde la sensopercepción. Tienen todo un olos ahí que se van, ¿no?, engramando. Eh, y bueno, la sensopercepción, la impro y la compo es todo el tiempo el mecanismo operativo donde está sucediendo esto, donde los saberes desde la experiencia, luego se hacen reflexiones, luego se hacen conciencia o conocimiento total y se vuelve a la experiencia. Eh, yo creo que ustedes tienen un camino donde estas puertas que abren se entienden, se comprenden y se integran. Ahora, vos lo dijiste, chicas, no es un camino que se abra y que se cierre, es un camino, por suerte, de autoconocimiento y que encima, si lo voy a poner en lo social, que es fundamentalmente social nuestro hacer,
con otro, con los otros, en la educación o investigando. Bueno, no voy a dejar de estudiar seguramente algo que me interese. Escénico por un lado, por otro lado algunos de los aspectos de este ser biopsicosocial. Así que yo creo que abre una puerta al interés, sobre todo, ¿no? Creo que se van con un buen fundamento para arrancar al proyecto que ustedes les interese. Antes de seguirte preguntando, te comparto acá lo que van diciendo. Nadia dice Bueno, maravilloso encuentro. Caro Munia dice apertura de lo sensible. Luz dice la experiencia también es camino para construir la autonomía de los cuerpos. Dicen palabritas así como qué proceso, lindo, sensible. Eh, buenísimo. Bueno, Ariel motiva, ¿no? Es dice, amor a la motivador. carrera, hermosas Mm. cursadas, bueno, acá como ahí. De las mejores Sí. experiencias, dice alguien, ay, se me va. De las mejores experiencias de mi vida, gran maestra Sugoñi, un gusto escucharte. Ay, Susana, Bueno, hay un tus amor a fans. todos. A todos no sé quiénes son, pero los saludo a todos los que están ahí. Un beso Eh, grande. Aprovecho, Son el fundamento siempre. Todos los que están del otro lado, en expresión corporal, son el fundamento. Para eso estudiamos y hacemos para la otra edad. sí, bueno, ahí también Nadia Teso dice, tal cual se va construyendo muy profundamente desde el sujeto de la CC y del, no sé qué quiso decir con esas, TC y del sí, ICC, ¿qué? perdón, Bueno, yo ahí tampoco. Bueno, puede ampliar después. Bueno, se sí, coparon tal todos, cual, están tirando un montón de re, data, chicos, buenísimo. recontra. Eh, Ahora que trajiste la formación de la que sos directora en la UNA, aprovecho a preguntarte esto como cómo impacta, o sea, la persona que va a estudiar, empieza esta formación, eh, cómo impacta todo lo que trae, ¿no? La cultura, los pensamientos, todo esto en la construcción de este ser, o digo, de esta construcción holística, ¿se entiende? Como todo este bagaje que trae el individuo que viene a aprender este conocimiento, cómo es Como Ese cuáles son camino ese los... es el proceso trabajo, ese mismo. camino. Ese camino que vos estás diciendo es el proceso mismo. Y en ese proceso mismo, lo que está sucediendo es que la persona trae sus experiencias, se incrementan, se amplían, se profundizan, se generan nuevas experiencias que en síntesis son lo que provocan este avanzar en el proceso. Entonces, esta integración todo el tiempo se va sucediendo y es lo que finalmente se llama aprendizajes significativos dentro del constructivismo, los cognitivistas, para los que estudian profesorado o han sido por esa vía, eh, digamos, lo más importante es poder ir viendo todos estos procesos, cómo se van construyendo, y es en este devenir, entre la experiencia que traigo, entre lo que experiencio hoy, cuando reflexiono y empiezo a ponerle luz y palabra, cuando lo integro de alguna manera en este conocimiento. Entonces, esto es el proceso justamente, ¿no? Lo que traigo, a dónde voy, a dónde traigo, a dónde voy, desde el presente, estar aquí y ahora. Y en ese camino, en ese proceso, ¿te parece que hay como se liberan cosas en ese proceso de poder como trascender esto cultural, social, sí, como esto que trae cada uno en este proceso de construcción? Eh, Bueno, sí, está re buena la pregunta porque la palabra expresar justamente quiere decir eso, sacar presión hacia afuera. Eso quiere decir etimológicamente expresar, sacar, ¿cierto? Patricia decía que para poder expresar hay que impactar. Es decir, fíjense lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Para poder sacar algo ahí adentro. Entonces, claro que es un camino de liberación, en el buen sentido, no de una liberación religiosa, estoy hablando de eso, de una liberación de aquellas cosas que nosotros tenemos y que nos van engramando, que nos van llevando a nuevos conocimientos. Siempre estoy hablando desde la corporeidad, siempre estoy hablando que por una supuesto. faceta de la corporeidad es el cuerpo,
¿no es cierto? O sea, este gran saber de la expresión corporal es este desentramar a la corporeidad, y nuestro cuerpo es una de las facetas o partes estrella en esto, ¿no? Porque es el medio, es la herramienta, por eso el arte del movimiento, donde el cuerpo es la estrella, cuerpo somos nosotros, no está separado. Bien, hay que pensar holísticamente, cuando digo cuerpo no hablo de biomecánica, cuerpo somos, ¿no? Somos nosotros. Entonces, por supuesto que se libera, y operativamente siempre en la expresión corporal hay un pequeño momento de catarsis donde algo se libera en un impulso libre, y después lo traemos, lo reflexionamos y lo traemos a la conciencia. Y ahí, desde la improvisación, finalmente componemos. Cuando componemos se armó todo ese caminito holístico desde el impulso original, al hacerlo consciente, al aprender algún modelo que me potencie más, por ejemplo, mi movimiento, y finalmente lo integré. Sí, hay liberación, claro. Y creo que se ve, en los cuerpos se ve cuando se van, siempre más. Yeah. Por Sí, sí, supuesto. sí, En esto sí. que traes así como de lo religioso, como de lo espiritual, había quedado una pregunta en nuestro Instagram que habíamos preguntado si alguien tenía alguna consulta, eh, de si lo holístico implica lo espiritual y lo terapéutico. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Si necesariamente implica una cosa y la otra o no? A ver, cuando hablamos de holístico, ya ahí, si yo lo estoy separando, me estoy contradiciendo, ¿sí? Por lo tanto, está implicado. Siempre lo importante es un contexto, y a qué hago foco. Quiero aclarar que espiritualidad no es religiosidad. Espiritualidad es este bios, esta fuerza vital, esta esencia energética que cada uno tiene, que es distinto en cada uno. Entonces, si es espiritual, sí, es espiritual. El que lo relaciona con religiosidad, esto se confunde y va para otro lado. Por supuesto que es espiritual. Y desde lo terapéutico, nosotros en nuestra carrera, en el enfoque y en el contexto, legalmente, nuestra titulación está enmarcada dentro de lo educativo, ¿cierto? Pertenecemos a lo que sería el Ministerio de Educación, bueno, hoy más porque es tecnología, bla, bla. Pero lo que quiero decir es que nosotros no podemos decir que somos terapeutas, punto. Sin embargo, yo voy a decir algo eh, que no es una paradoja, sino que es una realidad. El movimiento es terapéutico per se. Hay un problema con las palabras en la semántica, donde, bueno, ciertas palabras se utilizan hegemónicamente desde algunos lugares. Entonces, ¿hacemos terapia? No. ¿Es terapéutico? Sí. Porque si yo enseño, practico, entre ambos, a cómo caminar mejor, cómo se apoya el pie, cómo la línea del cuerpo, cómo me vinculo, empiezo a estar en eso, evidentemente eh, estoy transformando, estoy aprendiendo. Y eso por sí y per se es terapéutico. Qué Buenísimo. bueno, gracias. Perdón, antes de seguir, te sigo leyendo acá lo que aparece. Mario Alba dice, feliz de compartir este encuentro con mis alumnos de la Escuela Superior de Danza de Ituzaingó. Hola Mario, nos estuvimos Mari- mensajeando. Saludos a las alumnas. Mechi dice, lo que nos mueve es el espíritu, y Maga dice ser biopsicosocial y agrega espiritual. Claro, Mm. Ahí, para ir sí, al sí, día por con los supuesto. comentarios. El ser biopsicosocial es una síntesis pequeña de todo el holos. O sea, si nosotros tenemos que poner las multidimensiones en adjetivos, tendríamos que ser biopsocial en un contexto histórico, Sí, actuales. te Sí, queda sí, un... claro, por supuesto, desde ya. Claro. Bueno, y sobre esto que decís de que tiene como una parte que es terapéutica, o que termina siendo terapéutica, ¿no? Por el movimiento en sí mismo y el conocerse. Eh, Tenemos tu libro por acá, Ok, que se chica, llama bien. Senso-percepción, proceso desde y hacia la expresión corporal. Y para mí es alucinante, a mí me encanta el autoconocimiento, ya venía como medio en esos lados antes de entrar a la carrera, y me parece alucinante la senso-percepción como metodología, ¿no? Para conocer,
para entender y para también traer toda esta liberación y bueno, ni hablar para danzar toda la potencialidad que tiene. Eh, Me gustaría que nos contaras un poco desde tu mirada de qué se trata la sensopercepción. Bueno, la sensopercepción en realidad es un sistema biológico, psicológico, neurológico, o sea, es de nuestro cuerpo que es aquel mediador que nos ayuda a conocer, dicho esto desde lo ontológico, ¿no? Ahora, para nosotros la sensopercepción es una asignatura, es una materia, es un espacio de exploración de aquello sensible que nosotros queremos conocer, donde justamente la metodología es el contacto directo, donde la atención está puesta en un segmento X, en un segmento del cuerpo, en un segmento de algo, para aprehenderlo. Cuando digo aprehenderlo, no es que me trabé, es decir, tiene una H en el medio, y esto incluye a esta corporalidad. O sea, aprehender es traerlo desde esta quinesis, desde esta corporalidad. La sensopercepción para mí es un modelo realmente de aprendizaje, enseñanza, donde lo sensible se está poniendo a tope, se está poniendo en juego. eh, con los años digamos, de movimiento, de danza y de transferencia docente, puedo decir que aquellas que atraviesan verdaderamente por esta sutileza, meterse en esta sensorialidad expandida, ampliar la conciencia, ampliar la percepción, ponerla en movimiento, hay todo un método, un camino operativo, explorar, ampliar la propia potencialidad, lleva realmente a lugares mucho más profundos. Del movimiento ni hablar, lo he visto y me ha pasado, donde el intérprete bailarín, el actor, empieza a ampliar verdaderamente su rango expresivo de movimientos y sus capacidades. Habilidades dancísticas, si quieren, sí, y por qué no. Pueden ser excelentes bailarines cuando se meten en lo finito de este cuerpo y sus potencias de movimiento, donde está lo biomecánico, donde están las fuerzas, donde está el estudio del movimiento en su espacio, tiempo y energía, y donde también está incluido, por supuesto, finalmente, lo poético del asunto. Pero en principio la sensopercepción es la exploración real, fáctica, física del cuerpo, donde voy a conocer en toda su profundidad a un segmento y al todo. No se olviden de Lolos, es decir, voy a las partes, voy al todo, voy a las partes, voy al todo, siempre así. La sensopercepción, por otro lado, como método, y acá cierro, lo interesante para mí fue ver, y esto fue mi objetivo político de acción con este libro, ver que había ya un montón de espacios significativos de enseñanza donde estaban poniendo inclusive otros nombres a la sensopercepción, siendo prácticamente lo mismo. Entonces yo pensé, pero ¿cómo puede ser? Nosotros estamos formando un montón de personas hace mucho tiempo, somos especialistas en sensopercepción, y resulta que queda a veces velado en algunos caminos y ya hay otras carreras que están enseñando muchas otras cosas, inclusive en otros campos, desde la sensopercepción. Atenti, estar atentos. Realmente es un camino para conocer. Entonces de ahí puedo saltar coherentemente desde las prácticas que nosotros hacemos a poder tomarlo como una herramienta para todos los campos donde nosotros querramos. No sé si se entiende, pero es una Sí, síntesis. sí, está buenísimo. Están ahí comentando algunas cositas que me parece que las vamos a retomar después. Quedan Em, ahí unas preguntas para el final, como sí, Bueno, que están súper interesantes. Así que vamos, así llegamos a, a responder de una. algunas. Está bueno, en tu libro decís que nos encantó esa parte que habla de la percepción ampliada y dice que hasta un político puede potenciar sus cualidades personales al ampliar su propia percepción. Y la imagen es muy es graciosa. muy fuerte, ¿no es cierto? O Es sea, alucinante, lo vi ahí a Macri no, claro, bailando. sí, total, total. No, pero escuchen esto, Brutal. realmente, cuando nosotros hablamos que nuestros ejes son, a ver, proceso de creación, el descenso de percepción, el proceso de comunicación, si hay algo que es un eje que todavía podemos potenciar mucho más, y el que quiera, es este eje de la comunicación. Dentro de la teoría de comunicación, uno de los
tipos de comunicación preponderantes es la kinesis, que es ni más ni menos que la expresión corporal. Resulta que si yo estudio la comunicación y veo las distancias de los cuerpos, los modos de moverse, la amplitud, la tranquilidad, la no tranquilidad, los segmentos que se usan, o sea, realmente lo que estoy haciendo es haciendo esta observación de la comunicación no verbal, que no es ni más ni menos que la expresión corporal. No es nuestro objetivo ir a ver lo que los otros están diciendo con el cuerpo. Sin embargo, nosotros sí sabemos cuando esa corporalidad dice algo, pero en su cuerpo está diciendo quizás todo lo contrario, o no es congruente lo que dice con la palabra con lo que dice con el cuerpo. Para eso estudiamos nosotros, para bailarnos, para movernos, ¿no es cierto? Entonces Entonces, habría que, vendría muy bien a un político estudiar esto. a Claro, todos nosotros nos vendría bien para saber votar mejor, quizás, para sacarle la ficha a todos, ¿no? tal Es- cual, tal cual. Está bueno. Y también pienso, ¿no? Imaginándome distintos personajes en una clase de expresión corporal o personas que vienen de distintas profesiones, ¿no? Em, Como que hay quizás un prejuicio de que si uno va a una clase de expresión corporal tiene que exponerse y tiene que contar todo sobre sus emociones y ponerse a llorar y no sé, Mm. como se nos vino esa imagen y nos gustaría que nos comentes algo sobre qué pensás al respecto, hasta dónde uno puede como puede o tiene o debe exponerse, cómo son esos ámbitos de una clase de expresión corporal. Bueno, a ver, yo acá separaría un ámbito académico de un taller. De cualquier manera, antes que esta separación, yo desde mi punto de vista, es largo de explicar ahora. Emociones y sentimientos no son lo mismo. Nosotros sí Mm. trabajamos las emociones, no necesariamente los sentimientos. Si yo estoy en una ronda de expresión corporal y alguien enuncia o transmite sus sentimientos, bienvenido sea. Yo, desde mi lugar, desde mi posición, nunca voy a instar, forzar a que eso suceda. Acá dije algo clave, emociones y sentimientos no son lo mismo, para largo, nosotros trabajamos Mm. las emociones donde el cuerpo está implicado, pero los sentimientos es el resultado en cada uno de esa emoción. Entonces, todos trabajamos la alegría, lo que significa tonalmente la alegría, pero el sentimiento para cada uno sobre eso va a ser distinto. Sobre eso, según el contexto, ¿nos metemos o no nos metemos? ¿Nos podríamos meter? Nos podemos meter. En un lugar académico no es necesario y no nos metemos porque hay muchos planos que tenemos que trabajar desde el fenómeno mismo, desde lo fenomenológico, y ya tendríamos demasiado problema para meternos ahí, lo cual ya sería meternos en el campo terapéutico adentro de la expresión corporal. Yo no lo hago en lo académico, lo hago si sucede en el espacio que se dé, pero no lo promuevo eso. ¿Querés contar? Contás. Si no querés contar, no lo contás. Nunca. No es obligatorio. Una cosa me faltó, no sé, no sé si esto viene a cuenta, pero es muy importante, venimos hablando de sensopercepción mucho tiempo, pero la sensopercepción deviene y cae y termina en la sensuabilidad. Eh, Sí. Esto es realmente algo importante porque mientras que la sensopercepción es la potencia, el trabajo, la sensohabilidad es lo que surge, ¿no? Es la acción, es el acto. Nosotros sentimos, sentimos, sentimos para ser sensohábiles, ¿no? Para quedarnos en la autopercepción. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Esta Ah, sensopercepción es para salir al mundo, para actuar. no, Susi, ahí quería decir que comentaban, bueno, hace un rato que se entendía lo que estabas diciendo y después que comentan el cuerpo no miente y en relación a lo último, lo objetivo y lo subjetivo, como esa diferenciación en Tal relación a cual. lo que decías. Y en ese Sí. sentido, te, quizás más pensando como en la práctica misma, eh,
¿Qué valor tiene esa reflexión misma sobre la práctica y en la expresión corporal ese momento de cierre de la ronda, que es un momento muy como nodal de la disciplina, donde se hace este compartir desde tu Ujú. mirada? ¿Qué valor tienen Bueno, para esto mí, que vos, perdón, última cosa que vos nombrás en el libro como lo procesual, el proceso mm, en esta mm, construcción? tal cual. Bueno, la ronda para mí es vital. Yo siempre digo, medio en chiste, ¿no? Chicos, miren, esto no es una jiponeada, porque nos ponemos en una ronda, nos sentamos en el piso, lo cual está lindo, pero es un dispositivo pedagógico donde la ronda tiene esta cuestión de la grupalidad, donde todos somos grupos, nadie es más, digamos, más allá de que los roles se respetan, por supuesto. Entonces aparecen las interacciones. Es un momento de interacción donde aquello subjetivo pasa a ser intersubjetividad, porque hay interacción entre nosotros. eh, Hay un momento reflexivo que después se transforma en ciertas conclusiones, ciertos ir a investigar cuestiones teóricas o aparecen ciertas reafirmaciones de aquello que experienciamos. Entonces la ronda es fundamental porque primero ahí aparece muy claramente, eh, en muchos momentos, pero acá aparece mucho la grupalidad, la interacción, la intersubjetividad, la capacidad de objetivar y de bueno, y de ver los procesos en esta ida y vuelta, en este espejo que se construye entre la consigna y la acción. La ronda es un momento de awareness, diría la Gestalt. Mm. La ronda es un momento de darnos cuenta de un montón de cosas, antes o después. Claro, el tiempo académico hace de que necesitemos de que las cosas se vayan dando. Pero lo más Sí. interesante es que la ficha cae siempre. A mí me han caído fichones de cosas que me decían después de mucho tiempo. La ronda es fundamental. La ronda es el momento de terminar de darle luz a la cosa, donde en el circuito del proceso la cosa empieza a ser palabra. Y en este circuito de la corporalidad empieza a haber un proceso de darnos cuenta mucho más profundo. También el valor de algo que siempre se promueve mucho, de poder tener ese cuadernito al que uno recurre siempre para tal cosa y anoto, y como en esto que decís como del insight que cae de esa Tal cual. ficha eh, Mm. Sí, a mí me y encanta llamarlo bitácora, a ese cuadernito yo le sí, llamo bitácora, es un cuaderno de rumbo personal, me encanta, y ahí escribimos, hacemos los registros, a veces específicos, académicos, pero es lindo y es muy importante porque ahí queda grabado nuestro proceso y después siempre lo podemos reabordar. re. Y ya que hablamos ahí de la carrera más específico, todos conocen a Susana, pero para quien no la conozca, Susana es directora de la carrera de expresión corporal en la UNA, de la licenciatura, y queríamos preguntarte como en estas dos formaciones que hay dentro de la Universidad de Expresión Corporal, el profesorado y la licenciatura, una forma intérpretes y coreógrafos y otra forma docentes, ¿qué es eso esencial que vos crees desde esta mirada que tenés que tiene que tener esa formación en específico para cada una de estas formaciones? Por un lado el intérprete y coreógrafo y por otro les docentes. Ujú. Bueno, todos tienen una raíz común que, digamos, van a estar atravesados por estas experiencias, ¿no? El ascenso, la impro y la compo, y con todos estos ejes epistemológicos que venimos diciendo. Ahora, un profesor, un docente, seguramente va a incursionar en esta transferencia pedagógica, entonces ese es su métier, esa es su diferencia, es decir, que sí o sí el profesor en algún momento, si trabaja de eso, va a tener un grupo, un otro ahí, la otredad es fundamental, entonces va a tener que construir todo este aprendizaje que tiene que ver con el vínculo pedagógico, lo didáctico, es decir, es una línea, es una vía. Por otro lado, intérprete coreógrafo, que tiene el mismo sustento como sustrato de la formación, va a tener mucho más condición, interés y formación en aquello que es lo escénico, la escena. Una cosa no quita la otra. El tema es el fundamento y el objeto final por el cual yo voy a estudiar. Desde lo académico son proyectos distintos, donde
se van alineando muchas de las experiencias y otras tienen que ver con la especificidad de su campo laboral. Ser profesor de algo no va a ser lo mismo que estar arriba de un escenario produciendo una escena. Sumo una preguntita más, como algo que viendo tu presentación del libro con Florencia, no voy a saber pronunciar bien su apellido. Dijimos, Eh, hola Flora, que ahí dijimos va. si andás por ahí, si no queda grabado acá. Sí. Si no queda grabado, disculpas que no sé pronunciar su apellido. Algo, el de la grupalidad, que eso para vos es algo muy importante también en Sí. en el camino de la ascenso-percepción, la percepción ampliada, como eh, Mm. que nos comentes, porque no es algo que hayamos mencionado hasta ahora, como qué lugar tiene para vos la grupalidad en en la formación y en esta mirada. Lo tiene, es fundamental, la grupalidad es fundamental. Para mí, esto ya es mi posición personal adentro de la expresión corporal, es el eje es todo lo que hago es para la grupalidad. Y cuando yo digo la grupalidad, a veces se malentiende, ¿no? Y por qué no también, por supuesto. Mm. No es necesariamente todos nos queremos y nos amamos en un grupo, saltando juntos desde el amor, lo cual es un objetivo divino y está muy bien. La grupalidad es justamente trabajar todas las interacciones que suceden adentro de un grupo. Entonces, todo lo que sucede, todo eso que sucede es un fundamento de la expresión corporal, porque trabajamos los vínculos, los valores, trabajamos aquello que tiene que ver con lo comunitario y lo social. A ver, lo dijimos al principio de la charla, el hombre es biopsicosocial. ¡Pum! Va ahí, ya tenemos ahí la linterna, el foco. Es fundamental el grupo. ¿Cómo aprendemos en el grupo? ¿Cómo se da de lo subjetivo a lo intersubjetivo? Los roles adentro de un grupo. Y ustedes lo vivieron, chicas. A ver, hicimos un Sí, trabajo. claro. No, fulanita no vino. Ay, Mm. este hizo todo. Este no hizo nada. O qué genial. O cómo nos divertimos. O qué mal la pasamos. No sé, pasan muchas cosas ahí en el medio. Hay un entre muy fuerte, un entre en el trabajo grupal, que la expresión corporal para mí es fundamental. Porque realmente, que tampoco lo dijimos, la expresión corporal es realmente, decía Patricia Tocó, educación del movimiento, y es educación por el arte, porque el arte también es un medio para trabajar toda esta cuestión que tiene que ver con los valores, con la ética de ser persona, con el desarrollo personal y el respeto por el otro, con todo esto que tiene que ver con lo social, o sea, cómo construimos lo social sin que sea socializante, sin que todos Mm. estemos homologados, que cada uno pueda ser quien es, pero con respeto y libertad hacia el otro, hacia los otros. Bueno, ese punto para mí es muy importante la expresión corporal. Y no es que estemos todo el tiempo picoteando, y sucede, nos viene, y eso entonces es el caldo, es el camino, es donde se empiezan a dar todas las cosas, o muchas de las cosas en este camino de la expresión corporal. Mm, está Ahí buenísimo. hay varias preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Las leemos ahora? ¿O querés ahí? Eh, Ahí ya vamos terminamos con sus preguntas. con lo que No, teníamos pensado un segundito y ya vamos con eso que hay están como, mucha ¿qué onda las incertidumbre clases en la sobre la virtualidad? virtualidad. Sobre la, Sobre Virtualidad, la las clases. virtualidad, ahí te leemos las preguntas, pero uy, dale, a ver, hay mucha incertidumbre sobre ese tema. upa, a Así. ver, Bueno, podemos asociarlas entonces, así integramos. a ver. Em, quería preguntarte antes cómo es esto de acompañar procesos, ¿no? Desde el lugar de docente, cuando hay un grupo, cuando se contempla realmente a la persona o las personas que están ahí en ese grupo, con todas sus emociones, sus sentimientos, su ser biopsicosocial. ¿Cómo es el acompañar desde ese lugar holístico? Y bueno, ya que traen lo de la virtualidad, si querés involucrar algo sobre cómo es acompañar desde la virtualidad, la grupalidad desde la virtualidad. Ujú. Un montón. Miren, la verdad, a ver, acompañar el acompañamiento, que aparte fue otro de los asuntos que terminé de estudiar muchísimo en profundidad en la carrera de counseling, siempre impulsada otra vez, les cuento, desde la expresión. Acompañar desde un lugar, como decía Vygotsky,
¿no? Sí, croquiarámico, sí, esto de la distancia óptima, donde hay un acompañamiento, hay un estar, un observar, un ver, un decir en el momento apropiado, un retirarse en el momento apropiado. Es decir, hay una distancia óptima en este acompañamiento, digo, en esta normalidad de estar en un grupo, ¿cierto? Hay algo ahí en no soy modelo, no soy tu guía, soy una persona que está generando un camino para que vos lo tomes y puedas sumar y acrecentar tus potencias. Es muy finito, es muy delicado, muy particular el acompañamiento del docente de expresión corporal. No soy Sí. director, ¿no? No soy director, tampoco estoy totalmente retirado, es un estar muy atento, muy sensible, muy perceptivo, y estar muy empático de qué, cuándo decir, no determinar, no ser determinista con el otro, vos no podés hacer esto, o este, hay cosas que no se dicen en expresión corporal, bueno, eso sería un desarrollo Otra muy charla. didáctico, ¿no? Sí, otra charla, chicas, otra charla. Podríamos Eh, profundizar por ahí Sí, un y bueno, montón. pero a ver, y acá desemboco en lo virtual, ¿no? Porque toda esta cuestión de la construcción del ser docente es algo que se trabaja justamente en todo este camino que uno se va dando cuenta, que nos vamos dando cuenta, yo me doy cuenta, vos te das cuenta, nos vamos dando cuenta de cómo es esta sensibilidad del docente de expresión corporal. La virtualidad a mí, les voy a decir la verdad, eh, tuve una resistencia tremenda, pero ahí está la apertura, el open mind, que yo siempre digo, bueno, lo tuve que atravesar, por supuesto, en la congruencia del ser uno mismo, en el hacer, decir, pensar. Entonces, eh, dije, bueno, no, a ver, ¿dónde está la posibilidad? Acá está la posibilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a tomar. ¿Qué voy a hacer de esta posibilidad? Lo mejor que pueda hacer de esta posibilidad. Entonces fui generando la experiencia de conectarme. Primero me sentía como que estaba ahí en el hiperespacio con alguien que dónde está, no, y fui entrando en esa dimensión, en compatibilizar esta dimensión y generar comunicación y generar este ida y vuelta dentro de lo posible. Entonces la virtualidad es hoy la herramienta, es la ideal, es la que tenemos, es lo que podemos hacer. Y bueno, fíjense, esto no podría estar sucediendo, como tampoco podría estar sucediendo unas maravillosas clases que están sucediendo y que después serán de otra manera. Y este es el proceso. Esto es proceso. Aprendemos de la realidad. Aprendemos de la realidad. Potenciémonos de la realidad. Qué lindo, Susana, lo que traes. Justo en la última clase que vimos, que estamos dando clases online, hablábamos de Vamos. esto de la posibilidad, de que en expresión corporal siempre nos paramos desde la posibilidad, desde expandir las posibilidades, ¿no? Como que una de las chicas tenía unas limitaciones y decía, no, porque bueno, yo soy consciente de mis limitaciones. Bueno, pero parate en la posibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? Sí, Y sí, total. ya que Sí, estamos, total. hago algún otro comentario Sí. pequeñito, Dale. que Ahí estamos, encontré un comentario, una pregunta perdida que había quedado, así que me la quedo. la de, sí, la tengo anotada. Perdón, quiero Ah, decir está. algo. Quiero Démosle. decir algo para que no me quede en el tintero. Realmente la universidad generó unas plataformas y algo que, bueno, a mí me costó entenderlo, pero estamos laburando muy bien. Entonces, creo que la virtualidad tenemos posibles herramientas para seguir avanzando. Es decir, avancemos. Metodológicamente, medio vaso lleno, ese es el que tenemos que tomar. El medio vaso Es lleno de un montón. energía. Sí, Sí, y sí, sí, y sí. sí. Lo que quería acotar, que nosotras estamos viendo mucho beneficio también en que cada uno esté en su espacio íntimo, en su propio espacio, convertir el espacio cotidiano en un espacio de danza, ¿no? Un lugar donde uno está en un estado más de estar viviendo ahí simplemente y de repente habitarlo de una forma poética y danzada. Para mí es alucinante. Sí, es muy loco también. A mí me encantaría poder hacer ese experiencia. Sí, es genial. Lo que de repente no estaría es ese ritual, ¿no? Que se da en la grupalidad, volviendo a la grupalidad. Pero también hay un ritual, siempre hay una mística cuando uno se pone en función y decir, bueno, a ver,
¿qué aprendo de esto? Eso sería lo piola, decir, bueno, a ver, ¿qué aprendo de esto? Esperemos que no es eterno, y si será eterno, veremos cómo hacemos para llegar a tocarnos, ¿no? Total. Bueno, hablando de virtualidad, Calo, los tiempos son sí, acotados. La pregunta es la que hablaba de danza contemporánea, ¿puede sí, ser? Sí, sí, Santi Bone nos dice, ¿cómo quedan ves las 5 minutos. tendencias? Ay, ¿Cómo rápido. ves? ¿Cómo ves las tendencias que se ve en la producción de danza contemporánea de incorporar las herramientas de la expresión corporal para los procesos creativos y cómo la expresión corporal contempla y complementa con Complementa. cualquier práctica? Ahí, Bueno, buenísimo. Bueno, se complementa porque para muchos, cerrar. por ejemplo, desde la danza contemporánea lo tenemos como asignatura. Sería interesante también que de danza contemporánea tuvieran algunos niveles de presión. Bueno, nosotros sí hacemos esa Sí, experiencia y nacemos esa experiencia de echar raíces en otras dimensiones, en otras carreras y siempre es súper positivo. Por ejemplo, a ver, Roberto Tamburini, que es de mi equipo, Eva Soyberson, que es de mi equipo, bueno, estamos todos siempre en interrelación, no solamente dentro de la expresión. Yo también soy docente de danza teatro, me recibí en esa carrera, así que siempre la interrelación es una buena medida y la especificidad también sirve como para ser objetivo en algo, ¿no es cierto? Pero es una buena posibilidad. buenísimo. Y ahora sí, como para ir cerrando, el subtítulo de nuestra charla, que un poco lo tomamos prestado de tu libro, es El arte de movernos sanamente, expresión corporal y el ser holístico. Eh, y queríamos preguntarte que, ¿por qué consideras vos que la expresión corporal nos da esta posibilidad de movernos sanamente en esta división en este juego de palabras? Eh, Mm. Bueno, a ver, tengo que ser muy rápida, porque si no va a cortar. Todo lo que se integra es sano, ¿sí? Todo lo que se integra. En esto dividido que está sanamente, todo aquello que se integra, que estamos integrando en la experiencia es salud y es saludable. Entonces, todo lo que se potencia actualiza nuestras propias posibilidades. Entonces, toda la práctica es para esto de lo sanamente, ¿no? Lo saludable, esta integración. Estar integrados, diría Rogers, es uno de los grandes estados de salud, estar integrados y no divididos, desunidos, ¿no? Así que, claro, al tener la práctica de la expresión corporal realmente estamos integrando nuestras capacidades y esto es un camino, es un proceso. Así que liberémonos. Un poco Buenísimo. Para todos. cerrar ahí, Mario dice, maravilloso encuentro que nos permite la virtualidad. Muy rico, gracias Susana, gracias. Gracias a todos, Bueno, chicos. no, Gracias, Mari, chicas. Un qué placer lindo. escucharte, Susana. Bueno, Gracias a y ustedes, ya, ¿eh? Me encantó y esto da para mucho, pero bueno, ahí ya, boom, dejamos un montón de cosas para que puedan cada uno investigar un poco, pensar, volar, bailar, todo lo que sea. gracias. Y les decimos a quienes se han sumado que nuestro proyecto se llama Expresión Corporal hacia un movimiento consciente y placentero. Esta charla la vamos a bajar, así que va a quedar colgada, se la vamos a pasar a Susana, así que va a estar Bueno, disponible para volver a pensar sobre, bueno, sobre todo esto que fuimos hablando. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se gracias, conectaron, Muchas ahí felicitaciones, siguen un diciendo gracias. beso a todos, gracias chicos, Gracias a todo todos lo los que gracias. se que integra estuvieron es ahí sano, comentando. recontra. Bueno, no sabemos si se corta, qué va a pasar. Pero Faltarían bueno, unos segundos. Nos ahí quedamos hasta siguen el postre, no hay diciendo, problema. vamos por más, ahí Unas nadie ganas dice de buenísimo más. Bueno, formato, ya se vendrá el volumen Bueno, 2. vendrá, gracias por el vendrá. encuentro, Vendrá, ya voy a saludos desde sacar un segundo Catamarca, te libro, voy mandan a sacar un Susana. segundo libro, les Ah, bueno, aviso. contanos. Premisa, premisa. La primicia antes de que se corte. Sí, Ahí desde totalmente. Catamarca te mandan saludos, Analía Perea, Beso. eh, Que no bueno, se bueno, un corte, montón de dicen. cariños y saludos. Que no se corte, que sigan los saludos. Bueno, hay un montón de saludos, bueno, Bueno, besos. Y bueno, así nos vamos, ¿qué vamos a hacer?
Y Sorteos, felicitaciones a todos, dicen. chicos, un beso, me encantó, a todos los que Quiere el estuvieron sorteo. ahí. Gracias, un Bueno, y ahí abrazo queda la grande. primicia del nuevo libro de Susana, así que, bueno, ya habrá una segunda parte y más novedades que le podrán preguntar a ella. Así que bailemos, bailemos, si no estamos perdidos, dice Mario también ahí que no sé, Ah. nadie se quiere ir. Exacto. Bueno, Bueno, pero es genial esto, porque cuando no queremos que se corte, hace que se corte, ¿viste? Ahora que estamos acá, estamos haciendo el Llegamos aguante, a hablar de todo era igual. más lejos y llegamos a hablar, chicas. Bueno, felicitaciones. bueno, 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 que ahora que sí, quede muchas un gracias, bonito, Susana, lindo y encuentro. buen fin muchas de... gracias. Gracias a Gracias. todos. Chao, Hasta chao. luego.